¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Vamos a seguir avanzando con el tema de ciencias sociales en historia y vamos a ver ahora la caída de Alberto Fujimori. Después de 10 años de gobierno, intenta un tercero y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Eh, para que Fujimori no pueda terminar su tercer mandato. En estos 10 años de gobierno, Fujimori puso pues un drástico plan de estabilización que permitió, entre otras cosas, reducir la inflación por debajo del 2% mensual, ¿no? En el 94, aplicó una serie de reformas orientadas a la privatización de la actividad productiva, ¿no? El clima de confianza externo e internamente también mejoró, ¿no? La captura de los principales líderes terroristas que hizo que la guerra interna terminara, ¿no? Eh, Como ya no había guerra interna, entonces la actividad productiva volvió a crecer. No obstante estos logros, el gobierno de Fujimori empezó poco a poco a consolidar una, bueno, execrable centralización del poder que fue muy negativo para la vida democrática, ¿no? Es decir, eh, tiró al tacho la democracia y empezó a vivir como un régimen de autogobernación, si se puede llamar así, ¿no? Nosotros le llamamos un gobierno despótico, un gobierno autoritario. En el 2000, para su tercera candidatura, ya lo habíamos explicado anteriormente que el Congreso, que era mayoría fujimorista, ¿no? Interpretó una ley, la ley de auténtica interpretación, ¿no? Y bueno, le permitió postular a un tercer gobierno. Se dan las elecciones, su rival más grande fue Toledo, ¿no? Y entre los dos grandes se estaba disputando, mejor dicho, la presidencia en el año 2000, ¿sí? Sin embargo, empezó a ocurrir una serie de cosas que no dejó bien al gobierno de Fujimori, ¿no? Apoyado por los medios de comunicación que hoy en día sabemos que estaban comprados, ¿no? Inició una campaña pues, de desprestigio a los principales políticos de oposición, ¿no? A diferencia de las elecciones del 95, la oposición pues agrupó alrededor de Alejandro Celestino Toledo Manrique, así se llama su nombre completo, ¿no? Y se dieron las elecciones. En el flash electoral dio los resultados. Toledo iba ganando con el 48,5% y Fujimori con el 42,7%. Sin embargo, hubo un silencio. Miren, acá vemos en la foto, ¿no? En la televisión. Perú al 100%. Alejandro Toledo ya estaba ganando con el 48,5%. ¿Sí? Y Fujimori, a ver, estaba con el 42%. ¿Sí? O sea, esto es realmente televisión, ¿ah? La televisión comprada, o sea, mire, este es creo que Panamericana, si no me equivoco, ¿no? Y todos los canales, ¿ya? Sin embargo, hubo un silencio. Y después se retractaron y dieron resultados favorables a Fujimori. Es decir, Fujimori con el 48% y Toledo con el 42%. Oye, esto ya pues es gravísimo, ¿no, muchachos? Esto ya suena a fraude, en verdad, fraude, pues, ¿no? No es posible, pues, que todas las encuestas dieran como ganador a Toledo primero y después se calle, hubo un silencio y después se diga lo contrario, no, pues ya esto no es dable, ¿no? Entonces, y la OMPE, y aquí quiero sí detallar, también coincide dándole como ganador a Fujimori, ¿no? Con el 48,5%. Y recuerden que la OMPE pues la mayoría eran fujimoristas, en ese momento estaban integrados por fujimoristas, ¿no? Y si no eran fujimoristas, eran comprados, pues, ¿no? Eh, entonces se declara una segunda vuelta entre los dos candidatos, ¿ya? Pero Alejandro Toledo renuncia a participar en ella porque
la misión de observadores también señaló que el proceso electoral encontró una serie de irregularidades, ¿no? Falsificación de firmas, suspicacia en el acto electoral. Entonces, pues, Toledo renuncia a ir a una segunda vuelta, quedando solo Fujimori, y como no hubo rival, gana pues las elecciones, ¿no? Y así se hace del tercer gobierno Fujimori en el año 2000, ¿sí? Esto va a generar una crisis política. ¿Qué significa crisis política? Que ya pues la política empezó a tambalear, ¿no? La población peruana empezó a salir a hacer sus manifestaciones. Toledo convoca a la mayor participación ciudadana denominada la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? En la que todos los opositores se unen sus fuerzas, ¿no? Y empezaron pues los eh, empezaron los las protestas, ¿no? La policía salía a, a callar a este grupo de protestantes, etcétera, ¿no? Eh, Durante la juramentación de Fujimori como presidente se dio la marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Y allí en esa manifestación se incendia tanto el Jurado Nacional de Elecciones como el Banco de la Nación. A ver, aquí me faltó colocarles, chicos. Este es el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, y al frente estaba de la OMPE. Como los Cuatro Suyos pasaron por este lado, acá está Nicolás de Piérola y Abancay, por ahí está, a una cuadra está Abancay, a 2 cuadras, pasó la manifestación, el gobierno adujo, Montesinos adujo de que en la marcha de los Cuatro Suyos incendiaron el Banco de la Nación y la OMPE. Cosa no tan cierta, ¿no? Porque un banco de esta naturaleza no se va a quemar de esta manera. Fíjense, muchachos, hasta las paredes se han caído. Miren, ve. Oye, ¿qué? Han puesto bombas, efectivamente, ¿no? Se habían colocado bombas, pero no de la marcha de los Cuatro Suyos, sino que esto después se investigó y resultó que Vladimiro Montesinos, para echar la culpa a la marcha de los Cuatro Suyos, puso bombas acá, ¿no? E incluso dejó atrapado a a dos guardias, ¿no? De seguridad, dos guachimanes, si ustedes lo quieren llamar así. Entonces esto ya fue inaudito, ¿no? O sea, tú a una marcha que traiga bombas incendiarias, incendie un edificio, el Banco de la Nación nunca se dice, este banco es un búnker, muchachos. Aquí debajo hay como 3 sótanos. O sea, esto en la vida, esto es un material que no está dado para que se incendie, salvo pues que le hayan puesto bombas en el interior. ¿Y quién va a entrar, pues, si no tiene permiso acá? Entonces las fuerzas de inteligencia habían hecho eso, ¿no? Entonces para echar la culpa a la marcha de los Cuatro Suyos. Pero aún así la muchedumbre salía pues todos los días a protestar, ¿no? Esto genera una crisis, ¿no? Pero no la renuncia de Fujimori, ojo, ¿ah? Ojo. Aquí, 14 de septiembre del 2000, se sale a la luz los famosos Vladivideos. Vladimiro Montesinos, donde se filmaba él pagando a autoridades, ¿no? A dueños de televisiones, etcétera. En este caso a Alex Curi, a su hermano, ¿no? Ahí vemos a la famosa también ex congresista, ¿no? Luz Salgado, ¿no? Siendo filmados, ahí te habla de Miro Montesinos, sonriente, pues, de que está comprando a muchos. Entonces ya no es un gobierno democrático, pues, ¿no? Esto ya es corrupción. Corrupción, chicos, ¿sí? Ya, llámese que se llame, esto es corrupción, ¿ya? No soy antifujimorista, pero tampoco no se puede defender lo que la historia lo demostró, ¿no? Entonces, esto generó, sí, ya, que el presidente Fujimori renuncie, ¿ya? Fujimori viaja a Japón y estando en Japón envía un fax manifestando su renuncia a la presidencia, ¿sí? Y pues Fujimori argumentó desconocer que Vladimiro hacía esto y convocó a elecciones municipales, a elecciones presidenciales, disculpe. Montesinos fuga, ¿no? Se fuga. Fujimori hace que lo está buscando, dice, ¿no?
pero viaja al Japón y desde allí renuncia, ¿no? La congresista Marta Hildebrand, que le queda, pues, fue destituida como presidente del Congreso, siendo reemplazado por Valentín Paniagua, quien declara la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿sí? Por incapacidad moral. Y, bueno, le deben suceder el primer vicepresidente o el segundo, pero estos también renuncian, ¿no? Francisco Tudela y Ricardo Márquez renuncian, entonces cae la presidencia en el presidente del Congreso, que en ese momento era Valentín Paniagua Curaçao, porque acá dice, ¿no? Destituyen a Marta Hildebrand y le colocan a Valentín Paniagua. Y él, como presidente del Congreso, al no haber gobierno ya, porque todos renuncian, él asume la presidencia, ¿no? Algo que no ocurrió cuando Kuczynski lo sacan de la presidencia, ¿no? ¿Quién asume? El primer vicepresidente, que es justamente Vizcarra, ¿no? Si Vizcarra hubiese renunciado y Mercedes Arauz, que era la segunda vicepresidenta, también renunciaba, entonces hubiese recaído en el presidente del Congreso la presidencia de la República, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, de esta manera, ante esta inevitable ya desenmascaramiento de la corrupción encabezado por Vladimiro Montesinos, principal asesor de Fujimori, ¿no? Ya Fujimori pues termina su gobierno, que finalmente solo juramentó y nada más, ¿no? Entonces se vuelve a unas nuevas elecciones declarándose pues ya como gana. Ah, ya. Entonces Valentín Paniagua llama a elecciones, ahí vamos a ver su gobierno, ¿no? Su gobierno ya solo se va a dedicar a llamar a elecciones, ¿no? Para, entre uno de los puntos importantes de Valentín Paniagua está en que forma la Comisión de la Verdad, ¿no? Para saber qué ocurrió durante estaba a cargo de Salomón Lerner Febres, un abogado, ¿no? La CBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Que tiene como objetivo, pues, investigar los crímenes, ¿no? Atendiendo a las palabras de las víctimas, ¿no? Y bueno, buscar la paz, ¿no? Conocer los hechos reales, hacer justicia, ¿no? Y bueno, invocar a una paz, a que nunca más vuelva a suceder estos hechos, ¿no? Entonces, eso fue uno de los puntos principales de Valentín Paniagua, ¿sí? En su efímero gobierno de un año nada más, porque él no puede gobernar más tiempo, porque su principal objetivo como presidente interino y de emergencia es llamar a elecciones presidenciales para el 2001, ¿sí? Ok, entonces, dicho esto, él cumple con ese cometido, ¿ya? Y, pero durante su año de gobierno forma, pues, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, repone a unos magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido despedidos por los fujimoristas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y acá también otro caso interesante. Alan García retorna al Perú porque se había exiliado ya que Fujimori lo estaba persiguiendo, ¿no? Entonces, y se inician las conversaciones para la firma del TLC con Estados Unidos. Triste final de Alberto Fujimori, ¿no? Lo pongo Alberto Fujimori porque si pongo Fujimori solito, recuerden que su hija también tiene una caída, ¿no? Fue enviada a la cárcel. Entonces estamos hablando de Alberto Fujimori. Así es como termina, pues, esta carrera presidencial de Alberto Fujimori, ¿no? Digamos, mezclado una de las más altas, no más altas corrupciones, digo yo, sino que una de las corrupciones desnudadas, ¿no? Salieron todos los videos y bueno, algo que se ha cometido con Alan García, en el gobierno de Alan García, se cometió en los gobiernos anteriores, y como hemos estudiado la historia en cuarto año de secundaria republicana, no está exenta pues de grandes corrupciones, ¿no? Hasta ahora, miren, hasta ahora seguimos viendo lo mismo, solo que en su momento fue filmado, ¿no? Y se vio. Pero así es, pues, chicos, triste la política en el Perú, es podrida, ¿no? Y por eso que seguimos siendo tercermundistas. Muy bien, esta pandemia también ha desnudado todos nuestros vacíos, toda nuestra corrupción. Triste para el Perú, ¿no? Bien, chicos, hasta la siguiente, no se olviden de resolver su ficha de evaluación. Nos vemos.